y a tan solo 12 días de que tomemos posesión en el cargo como alcalde de Medellín, queremos hacer un balance de cómo va ese empalme. Que lo primero que tenemos que decir es que no damos por cerrado el empalme, porque no hemos recibido toda la información requerida, porque además vemos un desorden administrativo inmenso en muchas de las entidades, problemas muy graves donde todavía hemos hecho y hemos solicitado a través de cuestionarios que sean respondidas muchas de las preguntas. Algunas entidades cuestionadas hoy, inclusive investigadas por temas de corrupción, por entidades como la Fiscalía y la Contraloría y la Procuraduría, no accedieron a más reuniones. Ejemplo, Metroparques, una sola reunión, una de las entidades más cuestionadas, y no dieron más reuniones, entonces no agendaron más. Bueno, nos tocará llegar a nosotros el 1 de enero, ya en propiedad, y ver qué encontramos en la entidad. Entonces no damos por cerrado el empalme. ¿Por qué? Porque no recibimos a satisfacción toda la información y porque nos preocupa mucho lo que estamos encontrando en muchas de las entidades y por supuesto vemos un gran desorden administrativo, además graves denuncias de posible y supuesta corrupción, investigaciones que llevan entes de control como los anunciados ya por la Fiscalía y la Procuraduría, pero que además vemos nosotros muchos programas sociales que se pusieron en riesgo antes de terminar el año, pero que además se ponen en riesgo al quedar desfinanciados para el año entrante. Entonces, no es sino ver el deterioro físico y social en el que está la ciudad de Medellín, para entender lo que pasó en estos 4 años de un mal gobierno. Entidades que están en crisis y en grave riesgo inclusive de ser liquidadas. Además por desadministración, pero también como llevan las entidades de control investigaciones por posible corrupción. Telemedellín es una de ellas. Telemedellín tiene hoy pérdidas acumuladas por 10.000 millones de pesos. 10.000 millones de pesos. Y tiene necesidades operacionales por 5.000 millones de pesos. Entonces, ahí están concentradas muchas de las investigaciones de denuncias de corrupción. La EDU, que es la empresa de desarrollo urbano, entre pérdidas más necesidades de operación, son 2.000 millones de pesos, una entidad que en lo normal ofrecía inclusive y da utilidades o superávit por 8.000 millones de pesos anuales, hoy tiene pérdidas por 2.000 millones de pesos. Hospital General de Medellín, que no lo digo yo, lo dice el personal del Hospital General de Medellín. Ustedes han visto las protestas porque no se le paga a los especialistas, porque no se le paga al personal médico, porque hay una desadministración y hay graves denuncias de posible corrupción. El hueco es de 200.000 millones de pesos. Metrosalud, déficit de 120.000 millones de pesos. Han anunciado empleados de Metrosalud que entrarán en huelga a partir de la próxima semana. Yo entiendo la situación de Metrosalud. Los empleados de Metrosalud saben que a mí me ha dolido la empresa y que vamos a trabajar por la salud. Yo les pediría que nos cesen los servicios y que como administración municipal a partir del 1 de enero entraremos a solucionar los graves problemas que se tienen en la entidad y que generaron estos 4 años y que sigamos prestándole servicio de salud con calidad a los medellinenses en la red pública, igual al Hospital General. Hospital Infantil Consejo de Medellín, déficit de 60.000 millones. El Hospital de los Niños de Medellín, los niños y las niñas, 60.000 millones de pesos de déficit. ISBIMED, 15.000 millones. Entonces ahí, frente a los temas de déficit, nos da un total de déficit en estas entidades de 412.000 millones de pesos. Y yo pregunto, y la ciudadanía se debe preguntar, ¿por qué si tuvieron 8 billones de pesos más, 8 billones de pesos más en estos 4 años que la administración anterior, por qué no alcanzó la plata para los programas sociales y para que estas entidades estén bien o para que la ciudad esté bien? Todo lo contrario, vemos es un deterioro físico y un deterioro social y unas graves denuncias de corrupción que ya le corresponderá a los entes de control, ya le corresponderá hacer las investigaciones. A mí me corresponde resolver los problemas y hacer estas alertas que estamos encontrando, que esta es mi responsabilidad como alcalde electo. Fondo de estabilización de tarifa,
se deben 97.000 millones de pesos al metro, no los pagaron. Pasivo pensional, en estos 4 años tenían que abonar al pasivo pensional alrededor de 236.000 millones de pesos, solo abonaron 36.000 y se deben 200.000 millones de pesos, que se suman a los 800.000 millones de pesos que de acuerdo al plan de pagos habría que pagar estos próximos 4 años. Entre alumbrado público y subsidio a servicios públicos se deben 147.000 millones de pesos a EPM, que EPM inclusive comenzó un cobro jurídico contra la administración. Nunca se había visto esto. En necesidades en Secretaría de Educación, para el año entrante, de recursos que no fueron asignados para el presupuesto del año entrante, para completar, para funcionar con normalidad en todos sus programas, pero además mejorar infraestructura educativa, se necesitarían 200.000 millones de pesos adicionales. En el plan de alimentación escolar, que tampoco está cubierto del todo, está cubierto algunos meses para el año entrante, como lo dejaron ellos aprobado en el presupuesto, y como lo presentaron, se necesitarían 112.000 millones de pesos adicionales. En Secretaría de Infraestructura, se necesitarían alrededor de 500.000 millones de pesos adicionales. En el metro de la 80 hay una situación especial, que eso será un informe adicional que entregaremos los próximos días ya con mayor detalle, porque ahí hay algunas particularidades sobre este proyecto. Primero, tiene unos retrasos de muchos meses frente a la gestión predial, que lo analizaremos ya en detalle. Segundo, por recursos de indexación, por temas de indexación de recursos, que son compromiso del municipio, hacen falta aproximadamente 500.000 millones de pesos. Y hay algo que encontramos, y es que los intercambios viales necesarios para construir el metro de la 80 no fueron incluidos dentro del plan con la nación, dentro de la financiación, 70 nación, 30% municipio o distrito. ¿Y cuánto cuestan esos intercambios viales? Alrededor de 660.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que son necesarios, que hay que hacerlos, que buscaremos los recursos, pero que son fundamentales para el proyecto y que básicamente la fórmula no quedaría como la ley de metros, que la nación pone 70 y el distrito pone 30, sino que terminaría poniendo mucho más el distrito. Esto será un tema de conversación con el gobierno nacional, será uno de los temas de agenda que tendré con el gobierno para hablarlo, pero nuestra responsabilidad también será buscar esos recursos y dar, por supuesto, soluciones. Esos recursos entre los intercambios viales necesarios y entre los recursos de indexación suman alrededor de 1.175.000 millones de pesos adicionales a lo que tiene que aportar Medellín ya en el convenio. Secretaría de Salud necesitaría alrededor de 168.000 millones de pesos para el próximo año para cubrir todos los programas sociales que requiere. Movilidad, 50.000 millones de pesos adicionales, eso es lo que está desfinanciado. En mujeres, Secretaría de Mujeres, 3.500 millones, la Secretaría General, 2.500 millones. Sapiencia, 145.000 millones. ¿Por qué es muy importante esto? Porque cuando empiezan las cohortes de jóvenes a estudiar con las becas, se les debe desde el principio garantizar la totalidad de los semestres, que es lo que llamaban el tema de matrícula cero. Tengamos confianza en el futuro, tengamos optimismo. Yo espero que los primeros días de enero la gente ya empiece a ver el cambio físico en la ciudad, donde los jardines vuelvan a ser jardines y no rastrojos, donde podamos comenzar a limpiar la ciudad entre todos, donde podamos comenzar realmente a que nos volvamos a sentir orgullosos de lo que éramos, que era la tacita de plata, que vuelvan los programas sociales, que arreglemos los escenarios deportivos, que arreglemos las instituciones educativas, que lleguen los programas sociales y que nos volvamos a unir como sociedad, que jamás nadie nos vuelva a dividir.